A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han dejado tras de sí un rastro de dolor, silencio y cifras que aún hoy nos estremecen. En este recorrido repasaremos a 15 de los peores tiranos, no para glorificarlos, sino para comprender cómo actuaron, qué contexto los hizo posibles y por qué las estimaciones de víctimas, siempre complejas, siempre debatidas, nos obligan a mirar de frente las consecuencias del poder sin límites. Empecemos por Mao Zedong, líder del Partido Comunista en China, cuya combinación de campañas políticas, hambrunas inducidas y purgas, especialmente durante el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, provocó un sufrimiento que varios investigadores sitúan en decenas de millones de muertes, una cifra que oscila según las fuentes, pero que evidencia la dimensión del desastre humano. Más allá de los números, quedó una sociedad traumatizada, una cultura interrumpida y generaciones enteras marcadas por el miedo. Joseph Stalin, al frente de la Unión Soviética, consolidó el poder mediante colectivizaciones forzadas, hambrunas como la Holodomor en Ucrania, deportaciones masivas y el terror del Gulag. Las estimaciones varían en millones, y detrás de cada cifra hay historias truncadas, intelectuales silenciados y familias desgarradas por la delación y la sospecha. Su régimen convirtió la burocracia del Estado en un mecanismo implacable de persecución. Adolf Hitler, líder del Tercer Reich, planificó el Holocausto y una guerra total que incendió Europa. Los 6 millones de judíos asesinados junto con otras víctimas, romaníes, personas con discapacidad, opositores políticos, comunidades eslavas bajo ocupación y más, conforman uno de los crímenes más documentados y sistemáticos de la historia moderna. Y aún así cualquier cifra queda corta frente al horror de una ideología que deshumanizó para destruir. Leopoldo II de Bélgica administró el Estado Libre del Congo como un feudo personal a finales del siglo XIX y comienzos del XX. La extracción de caucho bajo condiciones brutales, el sistema de cuotas, castigos y amputaciones, y la violencia generalizada han sido estimados por algunos investigadores en millones de vidas. La ausencia de estadísticas fiables y el carácter colonial del régimen dificultan cifras exactas, pero las consecuencias materiales y morales del saqueo siguen visibles en la memoria congoleña. Pol Pot, con los Jemeres Rojos en Camboya, intentó imponer una utopía agraria que se convirtió en un infierno. Evacuaciones forzadas, campos de trabajo, purgas internas y el vaciamiento de la vida urbana entre 1975 y 1979. Las estimaciones de mortalidad rondan varios millones con métodos de exterminio que mezclaban la ideología con una profunda desconfianza hacia la educación, la familia y la diversidad cultural. El país tardó décadas en comenzar a cicatrizar. Bajo el mando de Hideki Tojo y otros líderes militaristas del Japón imperial, la guerra en Asia, especialmente en China y el sudeste asiático, dejó una estela de masacres, trabajos forzados y sufrimientos masivos. La cifra total de víctimas de la expansión imperial japonesa es objeto de intenso debate, pero hablamos de millones y de capítulos como Nankín, que nos recuerdan cómo la lógica militarista puede desatar lo peor en el ser humano. Ismail Enver Pasha, figura clave del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, está asociado a políticas que derivaron en deportaciones, marchas de la muerte y masacres contra poblaciones enteras. Las discusiones históricas son complejas y sensibles, pero los estudios coinciden en que las pérdidas humanas fueron inmensas y que las consecuencias se extendieron durante generaciones. En Corea del Norte, Kim Il-sung y la dinastía posterior levantaron un estado minuciosamente controlado, con hambrunas, campos de prisión y una represión que limita severamente la libertad. Las cifras de víctimas difíciles de verificar por el aislamiento del país se estiman en cientos de miles o millones a lo largo de décadas. Aquí el número es también el reflejo de una vida bajo vigilancia constante. Suharto en Indonesia ascendió tras un periodo de violencia y consolidó un régimen autoritario que, además de la corrupción y el clientelismo, estuvo marcado por la represión, especialmente en las purgas anticomunistas de los años 60 y en conflictos como Timor Oriental. Las estimaciones de víctimas de aquellas campañas varían, pero hablan de cientos de miles y de un tejido social fracturado por el miedo y el silencio. Mengistu Haile Mariam en Etiopía implementó políticas que desembocaron en el terror rojo, hambrunas y persecuciones. Las cifras de muertes oscilan en cientos de miles y la conjunción de guerra, ideología y crisis agrícola muestra cómo múltiples factores pueden confluir para causar una tragedia de gran escala. Idi Amin en Uganda dejó un rastro de desapariciones, torturas, expulsiones como la de la comunidad asiática y represión generalizada. Las estimaciones de víctimas ascienden a cientos de miles y el país tuvo que reconstruirse desde cicatrices profundas en la administración, el ejército y la vida civil. Saddam Hussein, en Irak, encarnó un poder personalista con guerras, purgas y campañas represivas que afectaron a diversos grupos y regiones.
Las cifras de víctimas, incluyendo conflictos como la guerra Irán-Irak y episodios de represión interna, reflejan un sufrimiento masivo. Una vez más, la política como campo de imposición, donde la disidencia se paga con la vida. En Nigeria, el periodo de la guerra de Biafra es recordado por hambrunas y mortalidad elevada. Aunque la responsabilidad se reparte entre múltiples actores, los millones de víctimas estimadas nos recuerdan cómo la intransigencia y el cálculo político pueden convertir a la población civil en rehén del conflicto. Los debates sobre cifras y culpas deben abrir paso al reconocimiento y la reparación. En la historia más remota, figuras como Genghis Khan y Tamerlán, Timur, simbolizan imperios levantados sobre campañas militares vastas y devastadoras. Los cálculos de víctimas son necesariamente aproximados, oscilando en varios millones, y dependen de crónicas y reconstrucciones que aún con incertidumbre muestran la violencia estructural de las conquistas expansivas. Allí la cifra es también el signo de un mundo sin resguardos humanitarios y sin límites a la guerra. Podríamos sumar nombres adicionales: dictadores caudillos, juntas militares, pero lo esencial es entender los patrones que se repiten: concentración del poder, deshumanización del adversario, control de la información, explotación del miedo y uso del aparato estatal o militar para suprimir la pluralidad. Cuando estas variables se alinean, las cifras se disparan y las sociedades sufren. Y no son solo números, son nombres, familias, comunidades. Las estimaciones, insistimos, varían según fuentes, metodologías y periodos. Y acotar responsabilidades en contextos de guerra o hambruna requiere un rigor que la historia poco a poco va perfeccionando. Pero incluso con márgenes de error, el mensaje es claro. Prevenir la violencia organizada demanda instituciones sólidas, prensa libre, educación crítica y una ciudadanía activa. Recordar a las víctimas es también una forma de resistencia. Al nombrarlas, al estudiar los hechos, al enseñar a las futuras generaciones que la dignidad humana no es negociable. Frente a las cifras escalofriantes, nuestra respuesta debe ser ética y cívica. Nunca más la indiferencia, nunca más la impunidad, y siempre más memoria, justicia y democracia.